Pablo se enfrentó con la realidad de que no iba a poder cumplir sus planes. Y esa misma noche que él enfrentó la realidad y dijo, no, mis planes no son los mismos del Señor. Esa misma noche que él se dio por vencido, y no estoy hablando que él lo dijo como muchos de nosotros lo hacemos con la expareja, que decimos hoy sí estuvo y una semana después vuelven. No, estoy hablando que él tomó la decisión de rendirse con eso, de darse por vencido, de dejarlo atrás, y pasó una noche difícil. Pasó una noche llorando porque, por supuesto, que es deprimente dejar ir los planes que nosotros quisiéramos o cosas que nosotros deseáramos. Esa noche Pablo lloró, pero esa mismísima noche Jesús se le apareció en persona y le dijo, Pablo, ten ánimo, porque has hecho bien, pero déjame recordarte tu llamado a los gentiles. Muy importante. 3 veces lo escribimos que Dios se lo dijo a Pablo. A la tercera lo entendió. Este es tu llamado, Pablo. Esto es donde tú debes de estar. No debes de estar buscando algo más. No porque seas judío significa que debas de estar con ellos. No porque vengas de esta familia o te guste esto o lo otro, o tus amigos hagan eso, o tus amigos vayan allá, significa que eso quiero para ti, Pablo. Dios le dijo a Pablo, quiero algo diferente para ti, así como lo hace normalmente con nosotros. Iniciamos el año con eso. El sábado pasado vimos otra llamada de atención bastante fuerte. En lo personal me movió un poco la cabeza. Y tuve la oportunidad de compartirlo y de seguir hablando con un familiar acerca de eso. Que mientras Jesús le estaba diciendo a Pablo, ten ánimo porque te he llamado a un lugar nuevo, 40 hombres estaban juramentando para asesinar a Pablo para que no pudiera completar su llamado. La misma noche que Pablo aceptó su verdadero llamado, dijo, voy a obedecer, voy a levantarme con ánimo. Esa misma noche, 40 hombres juraron asesinar a Pablo para que no lo cumpliera. Así como muchas de las veces que nosotros nos hemos decidido a salir bien, a tener buenas notas, a trabajar bien, a hacer lo que nos hemos propuesto, o por fin cumplir nuestro llamado, asimismo habrá fuerzas ajenas a lo que conocemos o personas que estarán dispuestos a hacer lo que sea para hacernos caer, para vernos derrotados y que no culminemos lo que empezamos. Van a tener amigos, van a tener parejas que les van a destruir y no van a tener ningún tipo de remordimiento después de verlos caer. Pero nosotros vimos que esa misma noche Dios ya había dado la protección a Pablo y vimos que esa misma noche salió con más de 700 soldados romanos custodiados hacia otra provincia. ¿Qué son 40 guerreros versus 700 soldados romanos? Eso es lo que vimos. 40 guerrilleros judíos versus 700 soldados romanos. Esa fue la protección que Dios le proveyó a Pablo. Ahora vamos a estudiar la carta que envió Claudio Lisias, el tribuno, o de otra forma el comandante de todo ese cuartel romano que protegió a Pablo de ser asesinado 2 veces por los judíos. Este Claudio Lisias envía una carta hacia el gobernador Félix de otra provincia que tenía más autoridad que él. Vamos a ver la acusación de Tertulio y Ananías hacia Pablo frente a Félix, y vamos a ver la defensa de Pablo
en ese juicio. Así que vamos a empezar por la carta. ¿Por qué es tan importante que veamos la carta? La carta está en el capítulo 23, del verso 26 al verso 30. Entonces, aquellos de ustedes que han traído Biblia, o aquellos de ustedes que quieran revisar esto detenidamente y disfrutarlo en sus casas, un dato personal. Si ustedes han traído su Biblia personal, o sea, vuestra Biblia, la de ustedes, y han traído lapicero, porfa, enumeren o marquen esto, háganle un corchete o una llave, lo que quieran, pero enumérenlo. Van a disfrutar la lectura después de hacer esto. Vamos a estudiar la carta de Claudio Lisias, vamos a estudiar la acusación, que está en el capítulo 24, esta vez, del verso 2 al verso 8. Voy a poner aquí capítulo 24 y voy a poner aquí verso 2 al 8. Aquí dice acusación, pero no lo terminé porque no me iba a caber. Y vamos a ver la defensa. Vamos a ver la defensa que siempre está en el capítulo 24, pero está de los versos 14 al 21. Entonces está el verso 14 al 21. Ahora, antes de que leamos esas, les voy a dar la importancia de la carta. Esto fue un testimonio firmado como parte de una evidencia en un juicio por un tribuno romano, por un comandante de un cuartel. Lo único que tenía más poder que Claudio, vamos a ponerle el nombre de quien lo hizo con que ya no pinta, le voy a poner aquí, escrito por Claudio Lisias. Lo único que tenía más poder que la palabra de este tipo era la palabra de un gobernador como Félix. Todo esto está siendo entregado a Félix. Entonces, la importancia de esta carta es que la autoridad legal que tiene es superior a cualquier otra evidencia, porque está firmada como testimonio de lo que sucedió. Ahora vamos a ir acá. Vamos a ver quién es este Tertulio. Tertulio llega hacia este juicio en el que Félix está con los acusadores de Pablo y con Pablo. Pero no llegó Claudio Lisias, no llegó el testigo romano, solo estaban los acusadores y el acusado. Eso eran los únicos dos que estaban en este juicio y Félix, el gobernador. Ahora, este Tertulio no fue un testigo ocular, no fue alguien que presenció los eventos, no fue alguien que puede decir, yo vi esto, yo sé que esto sucedió así. Este Tertulio fue contratado como un abogado por su gran capacidad en la oratoria. Este era algo así como el talentoso Apolos que nosotros estudiamos, que era un arte lo que hacían ellos cuando se paraban en un escenario y hablaban. Las personas se quedaban anonadadas. Entonces, como abogado no expone los eventos que él vio, sino que él expone los eventos que le han dicho. Por lo tanto, su palabra es cuestionable. Luego tenemos la importancia de la palabra de Pablo. Que Pablo, él como ciudadano romano, puede en ese momento salir libre. Escúchenme, porque esto es un detalle que cambia todo el rumbo de lo que vamos a ver. Y si ustedes pierden este detalle, entonces nada de lo que vamos a hablar va a tener sentido. Pablo tenía la oportunidad
en este juicio de declararse libre. Porque Pablo había encontrado un vacío legal que haría que la palabra de Claudio Lisias, la palabra de Tertulio, quedaran totalmente en invalidación al encontrarse con este vacío legal. ¿Y cuál era este? Este era algo que ustedes y yo estudiamos hace 2 sábados. Un ciudadano romano no podía ser encadenado o encarcelado sin un previo juicio. Y cualquiera que hiciera lo contrario, entonces merecía pena de muerte. Y estudiamos que Pablo le dijo al tribunio, cuando ya estaba encadenado, esperó a estar encadenado. Lo usó como una carta a su favor durante todo su camino. Le dijo hasta después de ser encadenado, yo soy ciudadano romano y es ilegal que me encadenes. Esperó pacientemente y con inteligencia. Entonces, en este juicio, Pablo pudo haber dicho, me encadenaron sin ser soldado, sin ser exacto, sin que me hayan enjuiciado antes, porque soy un ciudadano romano. Y ahí se acababa. Entonces, ¿por qué Pablo no lo hizo? ¿Qué motivó a Pablo? Estamos a punto de verlo, pero primero vayamos a descubrir muchas cosas a cada uno de estos lugares. Entonces, vamos a leer el capítulo 23, verso 26. Vayan conmigo. 26, capítulo 23, verso 26. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Primero, ¿ya encontraron el vacío legal que está ahí? ¿Verdad? Primero, Claudio Lisias dice la verdad. Lo iban a matar, ¿verdad? ¿Se recuerdan eso? ¿Que lo iban a matar? O sea, sacaron a Pablo medio muerto. Pero lo que dice después es que lo rescató. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí que lo rescató? ¿Alguien? Porque era ciudadano romano. Pero, si era ciudadano romano, ¿por qué lo encadenó? Era una carta firmada. Sigamos. Verso 28. Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. ¿Se recuerdan? Ante el Sanedrín. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Atentamente, pásalo bien. Básicamente, Claudio Lisias se despide diciéndole, ay, ve qué haces, pasala bien tratando de desmoronar este lío. Entonces, en el testimonio de Claudio Lisias tenemos que rescata a Pablo porque lo iban a matar, y eso es verdad o mentira. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, gracias. Entonces tenemos que esto es verdad. Pero de que lo rescató porque era ciudadano romano, ¿es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Lo rescató porque era ciudadano romano? No, no lo rescató por eso. Es más, ni siquiera lo rescató per se. Detuvo el tumulto y quería aprisionar o quería encarcelar a un supuesto
revolucionario egipcio. Entonces, esto es mentira. Y si hubiera sido verdad, ¿por qué lo encadenó? Bueno, ya estudiamos la primera carta, o sea, la carta de Claudio Lisias hacia Félix. Ahora vayamos a estudiar la acusación de Tertulio y Ananías frente a Félix de Pablo. Verso 2. Y cuando éste fue llamado, Tertulio comenzó a acusarle diciendo, noten tres cosas que dice aquí. Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Paren ahí. ¿Cómo empieza esta acusación Tertulio? Alguien levante la mano y dígame cómo empieza esta acusación. Siendo, en nuestro buen hablar para que todos entendamos, siendo un yo-yo, ¿verdad? Pero por si alguien no entiende, ¿qué otra palabra podemos ocupar para lo que Tertulio estaba haciendo? Escucho muchas murmuraciones. Alguien levante la mano. Gabo. Adulador. Perfecto. Estaba adulando al tipo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Hipócrita? ¿Qué? ¿Un predicador? ¿Un presentador? Y bueno, no se está mofando de él porque le está alabando. Pero miren esto. Por favor, miren esto. El temple de este tipo, para tener el cinismo de decirle a un gobernador, gracias a ti vivimos en el país de las miles maravillas. Eso básicamente le dijo. Y se es conocido a Félix por haber sido uno de los peores gobernadores, por ser de los más corruptos. Y al final de este capítulo, ustedes van a decir, sí que era corrupto ese. ¿Con qué cinismo tuvo el valor de decirle, vivimos en el país de las maravillas? ¿Saben algo? Es un talento ese. En serio, se los digo. Hay personas que yo he conocido que son increíblemente buenos vendiendo. Y no estoy hablando de que cuando vamos al centro y nos chulean todo, vea mi amor y todo. Eso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que con mucha cátedra le dicen a uno tantas cosas buenas y le venden a uno algo súper maravilloso. Es un talento lo que ese tipo tenía. Porque ensalzó tanto a Félix que después de todo lo que escuchó, Félix se quería congraciar con ese hombre. Así que después de endulzarle el oído, dice en el verso 5, porque hemos hallado que este hombre, vayamos enumerando las acusaciones, dice, es una plaga. Esa me gusta. Quiero ver con negro, ¿verdad? La primera acusación dice ahí que es una plaga. La segunda, ¿cuál es? Léanlo, porfa, y díganmelo. ¿Alguien en voz alta? Y vayan enumerándolas también. ¿Cuál es la siguiente palabra que ocupa? No, no es la siguiente palabra. Promotor. Es una plaga, es un promotor. Y la siguiente palabra o la siguiente frase que ocupa es que va por todo el mundo. Va por todo el mundo. Son tres acusaciones específicas que hace de Pablo. Es una plaga, es un promotor que va por todo el mundo.
El problema es que después va y dice, cabecilla de la secta de los nazarenos. Pablo no era nazareno, mucho menos de una secta. Lo que sucede es que de forma despectiva dijeron secta de los nazarenos porque ¿a dónde había crecido Jesús y a dónde había sido criado? En Nazaret, que era uno de los barrios más bajos y más peligrosos en aquel entonces. Pero ¿dónde nació Jesús? En Belén. Todos hemos cantado el burrito sabanero. Todos sabemos que Jesús nació en Belén. Pero creció y vivió en Nazaret. Entonces, de forma despectiva hacia Jesús, decían que el movimiento iniciado por él era secta de nazarenos. Y aquí viene cosas más risibles. Verso 6. Intentó profanar el templo y prendiéndole, escuchen esto, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Ok, vayamos viendo acá más vacíos no legales, sino que en este punto ya no estamos con vacíos legales, sino que estamos con inconsistencias en los testimonios. Según, pero déjenme leer lo que tuve que investigar porque este nombre me costaba. Según la psicología forense, cuando uno estudia diferentes testimonios de un mismo acontecimiento, empiezan a encontrar algunas inconsistencias que pueden marcar quién está diciendo la verdad y quién está diciendo mentiras. Y acá encontramos una inconsistencia. ¿Qué estaban diciendo ellos que querían hacer con Pablo? Que querían juzgarle, que le estaban juzgando, que lo que ellos querían era juzgarle. ¿Y qué había dicho el tribuno romano? Que lo iban a matar. Ahí hay una inconsistencia en los testimonios. Verso 7 siempre, y con gran violencia le quitó de nuestras manos el tribuno Lisias. Verso 8, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo pues, paren ahí, mandando a sus acusadores, ahí se pueden dar cuenta de que Tertulio no era testigo ocular. O si eso es redundante, no era un testigo. Era simplemente un representante de los acusadores. Porque él dice, estos son los acusadores que han enviado a ti. Sigamos. Tú mismo pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Y una gran tribu de judíos también confirmaban diciendo, sí, así es cierto, todo esto. Ahora miren lo siguiente. Sin estudiar el testimonio de Pablo, ¿cómo queda la acusación de Tertulio frente a un gobernador romano que tiene en sus manos la carta de un tribuno romano? Queda totalmente invalidada. Tertulio llega y dice, nosotros juzgarle queríamos. Nosotros no queríamos hacer mucho, solo estamos ahí hablando con ellos, con él, una plática, unas. Mientras que Claudio Lisias dice, lo iban a matar. Entonces, llega Claudio Lisias y le pregunta a Félix, mira, ¿es cierto lo de tu carta o no? Claudio dice, no, lo iban a matar. ¿Qué iba a pasar con toda la palabra? Se iba a declarar como perjurio, mentir en una corte. Y por perjurio queda invalidado todo esto. Entonces, desde aquí ya va mal todo. Ante un juez, ante un gobernador justo, ¿verdad? Ahora vayamos a ver la defensa de Pablo. La defensa de Pablo es muy extensa, por lo cual no vamos a leer todos, porque como ustedes pueden ver, es del 14 al 21, son muchos versos.
Entonces, no, desde el 11 al 21 yo se los puse mal. Entonces, solo vamos a ver lo siguiente. En el verso 10 dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Paren ahí. ¿Pablo inició adulándolo? No. Dijo una verdad que sonaba bien. Entonces, si bien es cierto, no estamos llamados a ser aduladores, tampoco estamos llamados a ser petulantes. Entonces, si ustedes y yo muchas veces no tenemos nada bueno que decir de esa persona, tenemos que realmente analizar y buscar algo para decir algo bueno. Deberíamos de decir cosas buenas. Verso 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. O sea, él no andaba amotinando gente en esos 3 lugares. Y miren el verso 13. Ni te pueden probar las cosas de las que me acusan. Paren ahí. Esto es un juicio. Estas son acusaciones. Y escuchen esto. No tienen evidencias de estas acusaciones. Les estoy dando más y más cartas para que ustedes y yo nos demos cuenta que Pablo podría ser libre en cualquier minuto. En cualquier minuto. Sigamos, verso 14. Pero esto sí te voy a confesar, que según el camino, paren ahí. Esa palabra, el camino, ¿cómo está escrita la primera letra de esa palabra? ¿Alguien notó eso, porfa? Está con mayúscula, ¿verdad? ¿Y la mayúscula cuándo se emplea? ¿En nombres propios o al inicio de un párrafo? Esto significa que el camino es un nombre propio. En los tiempos de la iglesia primitiva habían 2 nombres que se le habían dado a aquellos que seguían a Cristo. Cristianitos, pequeños cristos, o los del camino. Escuchen esto. El primer nombre interno que los cristianos del primer siglo le dieron a su movimiento fue el camino. Movimiento del camino. ¿Por qué? Porque Jesús un día se paró y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer el movimiento del camino. Vamos a enseñarle el camino a todas las personas. ¿Y qué es enseñarle el camino a las personas? Enseñarles de Jesús. Curioso eso, deberían de subrayarlo si andan con qué. Sigamos. Verso 14. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Paren ahí. Básicamente Pablo acaba de enterrar a sus acusadores. ¿Por qué? Si sus acusadores querían llevar pruebas de que Pablo había cometido un delito real, tuvieron que haber llevado a los hombres gentiles que Pablo había metido al templo y que por leyes judías sí era un delito meter gentiles en el templo. Entonces tuvieron que haber llevado a esos hombres gentiles y presentarlos a Félix. Pero ¿por qué no podían hacer eso? Porque era mentira. No eran hombres gentiles,
eran judíos que Santiago le había dicho a Pablo que llevara al templo y los purificara con él y pagara por todo el proceso de purificación de esos hombres. No habían pruebas contra Pablo. Pero les voy a decir algo triste. Hay evidencia, hay acusación, hay un acusado, pero se fijaron de que no hay defensores. Déjenme preguntarles lo siguiente. Santiago fue el que le dijo a Pablo que metiera a esos 3 hombres con él al templo. Santiago fue quien le dijo a Pablo que fuera al templo. ¿Dónde está Santiago? No está. Si Santiago se hubiera presentado como defensor de Pablo y hubiera dicho, esos hombres no eran gentiles y todo esto ha sido planeado por ellos, el juicio quedaba invalidado o se cerraba ahí. Pero nadie llegó a la defensa de Pablo, él solo. Entonces, al final de este juicio, el Félix dijo, bueno, imagínense, Félix dijo, bueno, no sé quién tiene razón y quién tiene o quién está mintiendo. Así que voy a mandar a llamar a Tribuno Lisias para que me cuente bien qué es lo que está pasando aquí. Y al Tribuno Lisias poco le importaba, así que no llegó. Les pregunto algo. ¿Qué juez con 1 centímetro de integridad o justicia, después de tener esto en sus manos y esto, hubiera seguido diciendo que no sabía quién tenía la razón y quién era el mentiroso? Un corrupto. Vayamos a conocer quién era Félix. Vayan al verso 24. Muchos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto, escuchen esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir a hablar con él. Entonces, ¿a Félix le importaba quién tenía la razón o quién estaba mintiendo? No. ¿Qué es lo que le importaba a Félix? Dinero. Miren la bobería de este gobernador. Con todo el dinero que ser gobernador romano le daba, ¿qué le importaba unos centavos de un juicio judío? Los historiadores recuerdan a Félix como un hombre que había sido esclavo y llegó a ser gobernador. Pero a pesar de que de esclavo a gobernador, nunca salió de su mente el esclavo que había dentro. El pobre y miserable que era por dentro. Un oportunista que solo andaba buscando dinero. Entonces, otra prueba de que Pablo pudo haber salido libre en cualquier momento. ¿Por qué? Pablo tenía muchos amigos con dinero. Pablo, si hubiera escrito una carta a Teófilo, a Filemón, a Gayo, y puedo seguir, muchos hombres con dinero, se lo hubieran enviado, hubiera sido libre. ¿Y por qué no? Déjenme decirles por qué no.
Pablo había entendido: voy a dejar de pensar en lo que hubiera sucedido y voy a empezar a enfocarme en lo que está sucediendo. Pablo pasó mucho tiempo queriendo que sucediera su llamado con los judíos. No sucedió. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? 2 veces por semana un gobernador romano llama a Pablo para que le predique a él y a su gabinete y a su familia. 2 veces por semana Pablo está dirigiendo un culto en un palacio romano con familia real y miembros y políticos romanos. ¿Por qué creen que Pablo, a pesar de todo lo que tenía para ser libre, no decidió ser libre? Porque 3 veces le dijo Jesús: tú le vas a predicar a los gentiles. Y al fin Pablo entendió. Llegaron los judíos y otra vez él tenía la oportunidad para predicarle a los judíos. ¿Qué hizo? ¿Le predicó a los judíos? No. Se defendió para mostrarse inocente, pero no para ser libre. Él quería estar ahí donde Dios lo tenía. Es cierto, las circunstancias, las oportunidades, es cierto, las posibilidades económicas de Pablo lo tenían ahí. Es cierto, muchas de las cosas que hoy estamos pasando no son nuestra culpa. Es lo que hay. Pero en eso viene Jesús en la noche y dice: ten ánimo, aún en ese lugar tengo un llamado para ti. En eso viene Jesús y nos protege de 40 hombres que se han propuesto asesinarnos. Y nosotros tenemos ahora la decisión de seguirnos preocupando por lo que hubiera sucedido o empezarnos a preocupar por lo que está sucediendo. En este momento del año hay muchos hubiera que nosotros tenemos en la mente. Hubiera escogido esta otra carrera, no hubiera escogido esta otra carrera. Hubiera deseado tener la oportunidad para ir a la universidad, hubiera deseado trabajar, hubiera. Hay tantos hubieras que nos están deteniendo de lo que está sucediendo. Hay tantas cosas que están frente a nosotros que pueden salir mejor y que pueden hacer que el pasado se vea como un chiste mal contado. Y Jesús es el camino para que eso suceda. Si nosotros estamos buscando cuál es el camino para lograr de que mis hubieran ya no sean tan importantes como lo que está pasando hoy, entonces Jesús es ese camino para que pueda suceder. Hubiera nacido en una mejor familia, hubiera tenido papá, hubiera tenido mamá. Claro, sufrimos, pasamos cosas duras. Pero en ese lugar llega Jesús en la noche cuando estamos solos y llorando y dice: ten ánimo. En ese lugar Jesús nos va a proteger y nos va a mostrar el camino para que lo que está sucediendo hoy haga que lo que pasó se vea como un chiste mal contado. Todo esto es una muestra de que Pablo ya no se estaba preocupando por lo que hubiera pasado, hoy se está preocupando por lo que está pasando. Y lo que está pasando es que está predicando en en 2 cultos por semana a un montón de gentiles que nunca nadie les llegaría a predicar, que ellos no quisieran escuchar, porque solo alguien del calibre de Pablo podía exponerles la palabra de la forma que él lo hacía. Y la palabra no dice que Félix y Drusila estaban ahí aburridos. La palabra dice que Félix y Drusila se quedaban espantados. Razonaban y escuchaban a Pablo. Escúchenme, eso es imposible de creer, pero ese es nuestro Dios, es el Dios de lo imposible. Sí, un año pasó, pero uno nuevo está empezando.
Sí, quizás hubiéramos deseado que las cosas fueran diferentes para este nuevo año, pero hay muchas cosas que tenemos enfrente de nosotros y que pueden salir bien. Si bien es cierto, no tenemos las oportunidades que otros tienen, pero tenemos oportunidades porque Jesús está de nuestro lado, porque Jesús es el camino. En este sermón vimos todo esto para que recordemos lo siguiente. Dejemos de preocuparnos y de llorar por lo que hubiera pasado y enfoquémonos en lo que está pasando. Tomemos la decisión de que este año voy a usar lo que está frente a mí. Y quiero dejarles con Eclesiastés 6, verso 9. No lo busquen, yo se los leo. Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Más vale lo que tengo enfrente que lo que no tengo. Si ustedes y yo somos fieles con lo que está frente a nosotros, si ustedes y yo podemos ver el ánimo de Jesús en esta presente situación, pueden creerme, no, pueden creerle a la palabra del Señor, que el pasado va a parecer un chiste mal contado. Nadie lo va a querer recordar porque no va a ser importante. Pero dejen de pensar en lo que hubiera sido. Ojalá no hubiera dejado esa materia, ojalá hubiera ido a la universidad, ojalá. Ya pasó. Jesús es el camino y Él nos va a llevar. No hay de otra. Él es el camino. Oremos.